Muy bien, buenas noches, que Dios les bendiga, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Haga así, thumbs up. Ok, muy bien. Qué Sí, bueno que me hermano. escuchan bien. Eh, bueno, un placer estar con ustedes otra vez en esta noche. Vamos a tener un breve devocional, una breve reflexión. No vamos a pasar mucho tiempo aquí. No tengo una gran conferencia aquí preparada para esta noche, pero sí un tema de reflexión para que reflexionemos juntos en esta noche. Vamos al Salmo 91, jóvenes. Quisiera que me acompañaran ahí en el Salmo 91. Vamos a reflexionar en algunos principios de este salmo, que en este salmo podemos eh, encontrar. Salmo 91. Salmos capítulo 91. Quiero invitarles también al que pueda prender su cámara. El que no pueda está bien, no tiene que prenderla. No quiero que si está indispuesto prenda su cámara, pero si puede prender su cámara, lo haga. De nuevo, si no puede, está bien. Salmo 91. Vamos a leer un poco del Salmo 91. Dice la palabra de Dios: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Muy bien, yo estoy seguro que ustedes conocen este salmo. Yo leí ahorita de la Nueva Traducción Viviente, pero en la Reina Valera tenemos este salmo en el capítulo 91, en el verso 1. Lo tenemos como en el corazón y en la mente, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es un salmo que conocemos, es un salmo que no sabemos, especialmente el versículo 1, quizá algunos otros versículos también estamos familiarizados con ellos. Eh, Especialmente creo que en estos tiempos de pandemia ha sido un salmo que lo hemos convertido en trinchera, muchos de nosotros especialmente, es decir, quizá usted como yo lo ha visto, que lo hemos citado mucho, este Salmo 91 en estos tiempos de pandemia, quizá por el versículo 3, ¿verdad? Que habla de la enfermedad de la noche y que Dios nos va a librar de esta enfermedad de la noche. Eh, y déjenme contarles rápidamente, jóvenes, que este Salmo 91, bueno, quizá estoy familiarizado, como muchos de ustedes, con el versículo 1. Escuchaba a mis padres desde que era niño que lo mencionaban, que lo decían. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y bueno, como les decía, estoy familiarizado con él desde hace tiempo. Y eh, recuerdo que este salmo especialmente se convirtió en una, como en una trinchera para nuestra vida, o en un salmo muy especial para nosotros, cuando recién nació nuestro primer hijo. Bueno, mi hijo mayor se llama Santiago, tiene 7 años, y cuando recién nació, cuando él tenía 2 meses de nacido, quizá los que nos tienen en Facebook se acordarán de esto, cuando tenía dos meses de nacido. Denme un segundito, permítame tantito. Cha, 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 chan. Perdón, ya vine. Eh, cuando, cuando tenía 2 meses de nacido, Santiago, ay, me agité, se enfermó mucho. Le dio a él lo que conocemos en los adultos como influenza, lo que a nosotros nos da como influenza. Le dio a él la versión de un bebé, ¿verdad? Cuando tenía 2 meses. Y como les decía, a lo mejor los que nos tienen en Facebook se acordarán que estuvimos, Valentina y yo, estuvimos
eh, ahí pidiendo las oraciones y publicando y dando actualizaciones de cómo estaba él. Se puso muy, muy, muy grave. Estuvo en terapia intensiva como un mes. Y me acuerdo que, bueno, eso fue hace 7 años ya. Y me acuerdo que bueno, mucha gente estuvo orando por nosotros, sobre todo por él. Y me acuerdo que cuando, en esas oraciones, mucha gente nos empezó a mandar este Salmo 91. Este Salmo 91 lo empezó a mandar, especialmente este versículo 1, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y por eso este salmo se convirtió para nosotros como en un salmo muy especial, muy importante. Y no porque algunas partes de la Biblia sean más importantes que otras, pero usted sabe que hay pasajes que a uno le recuerdan algunos episodios de su vida o de nuestra vida, o que algunos pasajes de la Escritura tienen cierto significado, nos recuerdan algunas cosas, ¿verdad? Y como les decía hace un momento, quizá este salmo, muchas personas estamos pensando en él en estos tiempos de pandemia, son tiempos diferentes. Me gustaría que viéramos algunas cosas breves sobre este salmo. Eh, sobre este Salmo 91, que es muy importante que viéramos un poco de la teología que hay detrás de este Salmo. Muy breve, reflexionar en él y sobre todo que pudiéramos nosotros meditar en él de verdad, qué es lo que verdaderamente nos quiere decir Dios a través de este Salmo. Y sobre todo poder que nos sirva para nuestra vida espiritual. Y lo primero que me gustaría que reflexionáramos es lo que Satanás quiere que creamos del Salmo 91. Eso es lo primero que quiero de lo que quiero que meditemos en este salmo, lo que Satanás quiere que creamos del Salmo 91. ¿Qué es lo que Satanás quiere que tú creas sobre el Salmo 91? Y bueno, lo primero en lo que tenemos que reflexionar o en lo que tenemos que pensar es ¿por qué decimos esto? ¿Por qué Satanás quiere que creamos algo sobre el Salmo 91? Bueno, Satanás utilizó este salmo. ¿Usted se acuerda alguien en qué momento Satanás utilizó este salmo? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Sí, brother. Cuando en las tentaciones de Jesús, al tentar a En las Jesús. tentaciones de Jesús, exactamente, en Lucas capítulo 4, ¿verdad? Específicamente, Satanás le cita a Jesús en los versículos 11 y 12. ¿Verdad? Los versículos 11 y 12 del Salmo 91, de este Salmo tan querido por nosotros, tan querido por nosotros, tan amado por nosotros, que es, como de nuevo, como les decía al principio, a lo mejor una trinchera en momentos de prueba. Satanás lo utilizó, ¿verdad? Y le cita el Salmo 91 en los versículos 11 y 12, y les dice, donde dice, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Por eso siempre le digo yo a mis estudiantes, ¿verdad? Un texto sacado del contexto es un pretexto, y hay mucha gente que le encanta dar versículos como caballos de batalla, ¿verdad? No, pero acuérdate lo que dice Mateo 17, pero está fuera del contexto. Y el campeón de sacar del contexto el de sacar del contexto los versículos y de aplicarlos donde no van y de usar la Biblia donde no es Satanás, ¿verdad? Entonces, por eso el más contento para cuando usamos la mala interpretación bíblica es Satanás. Satanás le cita a Jesús versículos y le dice, si usted se acuerda la historia, Jesús, lánzate de aquel más alto de este edificio y Dios te va a mandar sus ángeles. Dios te va a mandar unos ángeles para que te cuiden, porque acuérdate, si tú eres el Hijo de Dios, acuérdese que en el griego hay estas implicaciones, si en verdad eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Y son frases especialmente dolorosas porque se acababa de bautizar Jesús y acababa de escuchar una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Entonces, eso es lo que hace Satanás, y quizás es tema para otro día, ¿verdad? Pero eso es lo que hace Satanás. Él te arrebata las promesas más preciadas del Padre. Él arrebata las cosas más preciadas que el Padre te ha dado, ¿verdad? Como por ejemplo, el Padre le acababa de decir al Hijo, tú eres mi Hijo amado. Y en el siguiente episodio, el diablo le está diciendo, si eres el Hijo amado, si en verdad eres el Hijo de Dios, poniéndolo en duda, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, lánzate de lo más alto
Y no te va a pasar nada si tú eres el hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, nada te va a pasar, vas a estar bien. Tú eres el hijo de Dios. Él va a mandar, acuérdate lo que dice el Salmo 91. Aquí viene el mal uso del texto bíblico, ¿verdad? Acuérdate lo que dice. Va a mandar a sus ángeles para que te salven. Va a mandar a los ángeles para que te salven. Es más, dice el versículo 12, ni el dedo más pequeñito del pie te van a lastimar. Porque eso es lo que hace Dios con sus hijos, no les permite que sufran. Jesucristo, obviamente, que no solamente conoce las escrituras, sino que es el dador de las escrituras, no cae en esta trampa, en esta tentación. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás que nosotros creamos del Salmo 91? Lo que Satanás quiere que creamos del Salmo 91 es que al cristiano nunca le va a pasar nada. Esa es la retórica evangélica más barata que puede haber en nuestro tiempo. Ese es el sermón más mentiroso que se puede predicar desde un púlpito, que un cristiano no va a sufrir, que si una persona está en Cristo, está protegida de todo sufrimiento y de todo desierto y de toda tormenta. ¿Es un sermón dominguero? Claro que sí, suena muy bien. ¿Es verdad? No. ¿Es una verdad teológica? Para nada. ¿Es una verdad bíblica? Mucho menos. ¿Verdad? De nuevo, no hay una mentira más grande en nuestro tiempo, en el mundo evangélico, que si estás en Cristo, estás protegido con su sangre. Es más, ¿se acuerdan cuando empezó el virus? No andaba gente ahí con que, pero estamos con la sangre de Cristo, no nos va a pasar nada. Porque hemos comprado tanto, ¿verdad? Que le echamos tanto, hemos consumido tanto, ¿verdad? Es algo que yo he encontrado muchísimo en la iglesia de Cristo, que le echamos mucho a la retórica evangélica, pero a la vez la hemos consumido, ¿verdad? Es una paradoja muy extraña, una paradoja teológica muy extraña, ¿verdad? Porque la criticamos mucho, pero la consumimos mucho. Y tú puedes ver hermanos en Cristo que no, estamos protegidos. ¿Y por qué? Porque pensamos que el que está en Cristo nada le va a pasar, que el que está en Cristo está exento de las pruebas. Y la verdad es que esta no es una verdad de Dios, esta es una verdad del diablo. Lo acabamos de ver. Ese es el primer punto. Lo que el diablo quiere que tú creas del Salmo 91. Lo citó. Y el enemigo es tan astuto que hasta cita versículos bíblicos. Porque muchas mentiras están basadas en versículos bíblicos. No porque los versículos bíblicos apoyen mentiras, sino porque están mal usados, porque están fuera de su contexto, ¿verdad? Como decía C.S. Lewis, este escritor de las Crónicas de Narnia, los textos bíblicos son como un rehén mostrado, ¿verdad? Entre las dietas, va a terminar diciendo lo que tú quieres que diga. Entonces, y esa es la mala forma en la que muchos utilizan el texto. Eso es lo que quiere Satanás que creamos. Eso es lo que quiere Satanás que creamos, que un hijo de Dios crea que si está en Cristo nada le va a pasar. Ahora, ¿por qué? Esto, ¿por qué Satanás quiere que, bueno, mucho? Porque cuando un hijo de Dios llega a Cristo con esa promesa, si estoy en Cristo nada me va a pasar, el día que le pasa, que eso es más temprano que tarde, se decepciona de Jesucristo totalmente. Porque vino con una promesa falsa que no se la hizo Dios, se la hizo él mismo, o se la hizo a veces algún hermano en Cristo. Si estás en Cristo, nada te va a pasar. ¿Verdad? Entonces, llego a Cristo basado en la promesa de que nada me va a pasar, de que todo va a estar bien y que yo no voy a sufrir. No sé si ustedes se acuerdan, pero hace unos 15 años en México, no sé en otros países de América Latina, pero en México, yo me acuerdo en Torreón, en el norte de México, empezó a crecer muchísimo este grupo evangélico llamado la Iglesia del Reino Universal de Dios. No sé si se acuerdan. Que empezaron a comprar cines y empezaron a comprar teatros. ¿Y por qué? ¿Cuál era su eslogan? ¿Se acuerda? Para de sufrir, deje de sufrir. Pero a pesar de que suena bien, venga Cristo y deje de sufrir, es una de las promesas más mentirosas que puede haber. No es una gran mentira decirle a la gente, venga Cristo y deje de sufrir. Esto es lo que Satanás, quiere que nosotros creamos. ¿Para qué? De nuevo, porque si nosotros creemos eso, vamos a encontrar muy rápidamente la decepción, nos vamos a decepcionar del cristianismo, sobre todo nos vamos a decepcionar de Dios, y el que sale ganando es Satanás.
Cuando hay una persona decepcionada porque Cristo aparentemente no le cumplió lo que le prometió, que era que nunca iba a sufrir, el que sale ganando es Satanás, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera lanzado? Imagínense qué desastre de historia hubiera sido eso, pero Jesús no cae en la tentación. Eso es lo que Satanás quiere, y eso es un pensamiento, de nuevo, mentiroso evangélico de nuestro tiempo que necesitamos quitarnos de nuestra mente. Sí. Segundo, ¿qué es lo que Dios quiere que creamos entonces del Salmo 91? Y la mejor forma que tengo de explicarles esto o de que reflexionemos en esto son las palabras de José, Génesis capítulo 50. Acompáñenme allá. Génesis capítulo 50 y versículo 20. Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis 50, 20 dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Ustedes lo intentaron para mal, pero Dios lo transformó en bien. Estas son las palabras de José, muchachos, en el 50-20 de Génesis, cuando ya es un hombre muy importante en Egipto. ¿Sabe qué? Déjenme les comparto algo. Estaba revisando un comentarista, un autor de Génesis. Estaba revisando varios, de hecho, y me encontré un comentarista que me sorprendió muchísimo. Y quiero compartirles lo que él escribió para que ustedes, no sé, piensen en lo que él escribió sobre Génesis 50-20. Cuando escribía sobre este salmo, leía varios comentaristas de este capítulo 50. Encontré un comentarista que decía, si a José no le hubiera pasado todo lo que le pasó, nunca hubiera dejado de ser el niño mimado de papá con su túnica de colores. ¿Qué le parece? Cuando la primera vez que lo leí, de nuevo es un comentarista, la primera vez que lo leí pensé, se me hizo un poco exagerado, dije, mucho. Después lo pensé, ¿verdad? Y después en este versículo, el 50-20 de Génesis, donde José dice, todo lo que me hicieron, o sea, todo lo que me pasó fue malo, o yo pensé que era malo, pero Dios lo transformó en bueno. Y después, de nuevo, como les decía, leyendo un comentarista, el comentarista dice, si no le hubiera pasado todo lo que le pasó, nunca hubiera podido, nunca hubiera dejado de haber sido el niño mimado de papá, con su túnica de colores. ¿Verdad? Hubiera estado ahí siempre con su sueño. Y esto es exactamente lo que el Salmo 91 nos quiere enseñar. Esto es lo que Dios quiere en verdad que pensemos. Satanás quiere que pensemos que si estoy en esto no me va a pasar nada malo. Y el día que me pasa algo malo me siento tan decepcionado de Cristo. Por eso hay tanta gente que sufre y se decepciona y pregunta, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? Etcétera. Lo que realmente nos quiere enseñar el Salmo 91 es lo que nos enseña la vida de José, que sí nos van a pasar cosas malas, que sí van a haber injusticias, que sí van a haber sufrimientos, que sí vamos a pasarla mal. Incluso hay muchos cristianos que tienen más pruebas que los no cristianos. Si nosotros entramos al cristianismo en una relación con Cristo para dejar de sufrir, lo hicimos por las razones equivocadas. Por eso hay gente que dice, ¿por qué mi vecino lo veo tan tranquilo y yo estoy en tantas tormentas? Porque a veces es parte de eso, parte del cristianismo son las pruebas. A veces el cristiano tiene más pruebas que el no cristiano. Eso es así, ¿verdad? Entonces el Salmo 91 no nos enseña lo que Satanás le quiso decir a Jesús, que el que está en Cristo no sufre, o el que tiene una relación con Dios no sufre. No, nos dice que lo malo, Dios lo puede transformar en bueno. Obviamente cuando estamos pasando por cosas malas no podemos ver
seguro a usted que cuando José estaba en ese pozo ahí metido, él no decía, bueno, pues estoy aquí, pero bueno, Dios esto lo va a transformar. No, él estaba sufriendo y sintiéndose mal, ¿verdad? Cuando fue vendido como esclavo, él no pensaba, bueno, estoy como esclavo, pero esto Dios lo va a transformar. No, él estaba sintiéndose miserable por estar ahí. Cuando sufrió esa injusticia con la esposa de Potifar, o cuando estaba encarcelado después de la esposa de Potifar, cuando interpretaba sueños y todavía no lo descubrían, etcétera, etcétera. José a lo mejor no lo podía entender, pero después, ahora en el capítulo 50, que es un hombre muy importante y que por él el pueblo hebreo se puede salvar, ahora él dice, ahora lo entiendo. Ahora yo sé que tener una relación con Dios no es que no voy a sufrir, sino tener una relación con Dios es que Él va a transformar en bueno lo malo. A lo mejor estando en el momento, no lo podemos ver así, ¿verdad? En el Salmo 91, para terminar, en el versículo 4 está esta promesa, ¿verdad? Te cubrirá con sus alas. Y con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura. Y esta figura el salmista la utiliza. El salmista utiliza esta figura de las alas y las plumas, porque era una figura muy conocida en la antigüedad, ¿verdad? La mamá gallina que cubría sus polluelos. Y cuando los polluelos estaban debajo de las alas de su mamá, las alas eran lo primero que recibían el golpe. Es decir, si hacía calor, estaban las alas. Antes, si había lluvia, las alas recibían la lluvia y no los polluelos. Si venía un depredador, bueno, las alas eran las primeras que recibían el impacto y no los polluelos. Y dice el Salmo 91:4 que las alas de Dios son sus promesas. Sus promesas son sus alas en nuestra vida. Lo más increíble de todo es que no hay un lugar más seguro para nosotros que sus alas, es decir, que sus promesas. Sus promesas no son que no vamos a sufrir. Sus promesas son que en el sufrimiento nos va a acompañar y que lo malo lo puede transformar en bueno. Esas son sus promesas, esas son sus alas. Lo increíble también, aunque usted no lo crea, es que hay gente que no quiere estar bajo sus alas. Dice usted, pero ¿cómo es posible si es el lugar más seguro que puede haber? Es el mejor lugar que puede haber. ¿Recuerda las palabras de Jesús? ¿A quién le dijo él? ¿Cuántas veces? ¿Se acuerda? Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces te quise abrazar como la mamá gallina abraza a sus polluelos y los cubre con sus alas? Pero nunca quisiste. Jesús se lo dice a Jerusalén, yo te quise cuidar y tú no quisiste. Entonces, hay gente que no quiere, hay gente que simplemente no quiere, como Jesús se lo dice a Jerusalén. Bueno, entonces, el lugar más seguro que podemos tener nosotros es las alas de Jehová. Y las alas de Jehová en nuestra vida son sus promesas. Y sus promesas, recuerde, no son las de Satanás. Satanás son, si tú estás en Cristo, nada te va a pasar. Ese es un sermón mentiroso. Ese es el sermón del diablo. No es el sermón de Dios. El sermón de Dios es, sí te van a pasar cosas, pero yo voy a estar contigo. Así que llevamos eso en la mente siempre. En el momento va a ser difícil entenderlo, pero cuando, como a José, Dios nos transforme lo malo en bueno, lo vamos a poder entender. Que Dios les bendiga en esta noche, jóvenes. Amén.